mi compañero descubrió mi deslealtad y casi termina en prisión por mi culpa. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Jamás pensé que llegaría a este punto, que me transformaría en alguien que arruina su propia existencia con sus propias acciones. Pero aquí estoy, enfrentando las repercusiones de mis elecciones, atrapada en un torbellino de remordimientos, arrepentimientos y temor. Cada mañana, al mirarme en el espejo, no reconozco a la mujer que veo. No sé en qué momento dejé de ser la esposa feliz que amaba su vida, su matrimonio y la estabilidad que habíamos construido juntos. No tengo idea de cuándo empecé a socavar todo lo que teníamos, llevándonos a un desastre total. Mi compañero descubrió mi deslealtad, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que, por mi culpa, casi termina en prisión. Lo peor fue observar cómo su mundo se desmoronaba por mi culpa, ver el dolor en sus ojos, la ira, la decepción. No fue solo la traición ni el engaño, fue todo lo que vino después, todo lo que mi egoísmo provocó, todo lo que intenté ocultar y que terminó estallando de la peor manera. Nunca consideré ser una mala persona, o al menos eso quiero creer. Quiero pensar que, en algún momento, fui alguien decente, alguien que merecía ser amada por un hombre como Esteban. Pero los hechos cuentan una historia diferente, y esos son los únicos que importan ahora. Si pudiera retroceder en el tiempo, lo haría sin dudar. Desearía haberme detenido antes de cruzar esa línea, antes de tomar la primera mala decisión que me llevó a donde estoy hoy. Anhelo haber hablado con Esteban, haberle compartido lo que sentía, en vez de buscar fuera lo que sentía que me faltaba por dentro. Pero el pasado es inmutable, y lo único que me queda es cargar con el peso de mis errores. Me desprecio por lo que hice. Más que nada, odio lo que le hice a él. No siempre fuimos así. No siempre hubo esta distancia, este resentimiento, este dolor. Hubo un tiempo en el que éramos felices, inseparables, cuando todo parecía estar en su lugar. Un tiempo en el que me despertaba cada mañana con la certeza de haber tomado la mejor decisión al casarme con él. Conocí a Esteban cuando tenía 23 años. No había terminado mis estudios y no tenía idea de lo que quería hacer con mi vida. Era una época de incertidumbres, dudas y miedos. Pero al conocerlo, todo pareció encontrar su rumbo. Esteban era todo lo que yo no era, seguro, estable, con metas claras. Era el tipo de hombre que siempre sabía qué hacer, el tipo de persona que tenía respuestas para todo. Y yo, que me sentía perdida la mayor parte del tiempo, encontré en él un refugio, una seguridad que nunca había sentido antes. No fue un romance impulsivo ni un amor que se consumiera rápido y se desvaneciera en un instante. Fue algo que creció con el tiempo, algo que se construyó poco a poco. Primero nos hicimos amigos, nos conocimos en todos los sentidos antes de dar el siguiente paso. Y cuando finalmente estuvimos juntos, todo encajó de manera natural. Era fácil amarlo. Todo en él me hacía sentir tranquila, protegida, comprendida. Nos casamos 4 años después de conocernos. Para entonces, ya vivíamos juntos, compartíamos todo. La boda no fue más que un formalismo, un símbolo de lo que ya éramos. No hubo dudas ni miedos, solo la certeza de que queríamos compartir nuestras vidas. Y durante mucho tiempo, así fue. El matrimonio no se destruye de la noche a la mañana. No es como si un día despertaras y todo estuviera arruinado. La destrucción es un proceso lento, silencioso, casi imperceptible, hasta que un día miras a la persona que duerme a tu lado y te das cuenta de que algo se rompió hace tiempo. Y lo peor es que ni siquiera sabes en qué momento sucedió. Al principio, Esteban y yo éramos el tipo de pareja que se reía incluso de las tonterías más absurdas, que compartía todo y encontraba en la presencia del otro un refugio. No importaba si el día había sido difícil, si el trabajo era agotador, siempre había un momento en la noche en que nos mirábamos y sabíamos que todo valía la pena. Pero con el tiempo, esos momentos se volvieron más escasos, hasta que un día dejaron de existir por completo. No sé si fue el estrés del trabajo, si fueron las responsabilidades acumulándose o si simplemente dejamos de esforzarnos el uno por el otro, pero el silencio se convirtió en un visitante habitual en nuestro hogar. Esteban llegaba tarde, cansado, con la cabeza llena de preocupaciones. Yo también tenía las mías, aunque eran distintas. En el fondo sabía que lo único que realmente me preocupaba era que él ya no me miraba de la misma forma. Lo intenté. Durante meses traté de recuperar lo que habíamos perdido. Le preparaba cenas especiales, le proponía salir, intentaba iniciar conversaciones que morían antes de despegar. Él no me ignoraba, pero tampoco mostraba el mismo entusiasmo de antes. A veces me preguntaba si me estaba volviendo paranoica, si en realidad no había ningún problema y solo era mi mente exagerando todo. Pero cada vez que nos sentábamos a la mesa y el sonido de los cubiertos chocando con los platos era lo único que llenaba el espacio entre nosotros, me resultaba imposible ignorarlo. Algunas noches me quedaba despierta mirando el techo, preguntándome si esto era normal. ¿Es así como funciona el matrimonio? ¿Es normal que el amor se transforme en una convivencia sin emociones? ¿O es que en realidad nunca habíamos sido tan felices como yo creía?
Intenté hablar con él una vez. Fue una conversación corta, incómoda. Le dije que sentía que estábamos distantes, que extrañaba como éramos antes. Él suspiró, se pasó la mano por el cabello y me dijo que estaba agotado, que el trabajo lo tenía abrumado, que las cosas mejorarían con el tiempo, lo dijo con sinceridad, con la misma calma de siempre, pero algo en su mirada me hizo dudar. No volví a mencionarlo después de eso. Nunca pensé que llegaría al punto en el que miraría a otro hombre con interés. Siempre creí que la fidelidad era algo fácil, natural cuando amas a la persona con la que estás. Creía que jamás tendría que enfrentarme a una tentación real, porque Esteban era el único hombre que me importaba, cuando la rutina se vuelve monótona, cuando te sientes invisible, cuando cada día es una repetición del anterior sin nada que te haga sentir viva, comienzas a buscar salidas en lugares donde nunca pensaste hacerlo. Todo empezó con pequeñas charlas en la oficina. No había nada de malo en ello, al principio. Él era amable, divertido, un cambio de ritmo en medio de mis días rutinarios. Me escuchaba, me hacía reír, lo más peligroso de todo, me hacía sentir especial. Al principio me convencí de que no pasaba nada. No tenía intenciones de hacer algo malo, no lo veía como una amenaza. Pero luego empecé a notar los detalles, como me arreglaba un poco más antes de ir a trabajar, como revisaba el teléfono con más frecuencia para ver si había un mensaje suyo, como me alegraba cuando me buscaba en la oficina. La primera vez que me invitó a salir después del trabajo, dudé. Una parte de mí sabía que era una mala idea y que estaba jugando con fuego. Pero la otra parte, la que buscaba atención, la que anhelaba sentirse deseada otra vez, ganó la batalla. No pasó nada esa primera noche. Solo fuimos a un bar, hablamos, bebimos un poco. Me contó cosas de su vida, yo le conté cosas de la mía. Me miraba con interés, con una intensidad que hacía mucho tiempo no veía en los ojos de Esteban. Y cuando me preguntó si las cosas con mi esposo iban bien, mentí. Le dije que sí, que todo estaba bien. Porque admitir la verdad significaba reconocer que estaba buscando algo fuera de mi matrimonio, y yo aún no estaba lista para enfrentar eso. La primera mentira llegó poco después de esa noche. Esteban me preguntó por qué había llegado tarde. Le dije que había salido con una amiga, que nos habíamos puesto al día después de mucho tiempo sin vernos. No sospechó nada. No tenía razones para hacerlo. Después de eso, mentir se volvió más fácil. Empecé a salir con él con más frecuencia, siempre con una excusa lista en caso de que Esteban preguntara. A veces decía que tenía reuniones, otras veces que tenía mucho trabajo. Me aseguraba de no dejar rastros, de no hacer nada que pudiera levantar sospechas, pero lo que no podía ocultar era el cambio en mi actitud. Me sentía diferente. Más ligera, más emocionada. Como si hubiera vuelto a sentir algo después de mucho tiempo. Y aunque una parte de mí sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, no podía detenerme. La culpa venía en oleadas, pero la ahogaba con la emoción de lo prohibido. Me repetía que no estaba haciendo nada realmente malo, que aún podía dar marcha atrás cuando quisiera. Pero cada vez que recibía un mensaje suyo, cada vez que sentía su mano rozar la mía por accidente, cada vez que me reía con él como hacía tiempo que no me reía con Esteban, sabía que estaba cruzando una línea sin retorno. Lo peor es que no podía culpar a nadie más que a mí misma. No podía decir que Esteban me había empujado a esto, porque él nunca dejó de ser el buen hombre que siempre fue. Nunca me trató mal, nunca me lastimó. El problema era yo. Y lo peor de todo es que ni siquiera sabía por qué. La primera mentira fue solo el comienzo. Después de eso, se volvieron más frecuentes, más fáciles de decir. Al principio, me decía a mí misma que no estaba haciendo nada malo, que solo era un poco de emoción en mi vida. Pero con cada mensaje oculto, con cada excusa inventada, con cada noche en la que llegaba más tarde de lo habitual, me fui sumergiendo más y más en una relación que ya no podía negar. Todo era diferente con él. No había rutina, no había silencios incómodos, no había la sensación de que el amor se estaba marchitando. Cada vez que nos encontrábamos, sentía que volvía a ser la misma de antes, la que se reía sin preocupaciones, la que se sentía deseada. Era una emoción embriagadora, una adicción que no podía controlar. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, que estaba traicionando a Esteban de la peor manera posible, pero me decía a mí misma que no estaba haciendo daño a nadie. Me convencí de que, mientras nadie lo supiera, mientras yo siguiera comportándome normalmente en casa, no habría consecuencias reales. Pero eso era solo una ilusión. Esteban empezó a notar los cambios. No preguntaba mucho, pero sus miradas eran diferentes. Había noches en las que me observaba en silencio, como si estuviera tratando de descifrar algo en mi rostro. Otras veces, hacía preguntas sutiles, intentando averiguar dónde había estado o por qué llegaba tarde, pero nunca con sospecha evidente, solo con esa calma con la que siempre enfrentaba las cosas. Yo le respondía con naturalidad, con mentiras bien ensayadas, y él nunca insistía. Yo podía sentirlo. Sabía que algo en él había cambiado,
que ya no confiaba en mí como antes. Aún así, no me detuve. Me decía a mí misma que todo seguiría como hasta ahora, que Esteban nunca tendría pruebas para confirmar sus dudas, que mientras yo fuera cuidadosa, no habría consecuencias. Pero la verdad es que, en el fondo, parte de mí quería ser descubierta. Porque eso significaría que alguien me obligaría a enfrentar lo que estaba haciendo, que alguien me pondría un alto antes de que fuera demasiado tarde, pero cuando ese momento llegó, no fue de la manera que esperaba. Todo se desmoronó una noche, en el peor momento posible. Había salido del trabajo más temprano de lo usual para encontrarme con él en un hotel. Todo había sido planeado cuidadosamente, como siempre. Me aseguré de que nadie nos viera, de que todo estuviera bajo control. Lo que no sabía era que Esteban ya no confiaba en mis mentiras. No sé cuánto tiempo llevaba sospechando, si había contratado a alguien para seguirme o si simplemente me había seguido por su cuenta. Pero cuando salí del hotel, con el cabello todavía desordenado y la ropa ligeramente arrugada, lo vi ahí, en la acera de enfrente, con los ojos fijos en mí. El mundo pareció detenerse en ese instante. El momento en que nuestros ojos se encontraron fuera del hotel quedó grabado en mi memoria como una marca imborrable. Todo mi cuerpo se paralizó, mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar en mi pecho. Sentí que el mundo se hacía más pequeño, que la multitud que pasaba a nuestro alrededor desaparecía, que el sonido del tráfico y las conversaciones se reducían a un silencio insoportable. No había necesidad de palabras. La mirada de Esteban era suficiente para hacerme entender que lo había perdido todo. Quedé inmóvil, con la sensación de que mis piernas no podían responder, mientras él se giraba y se marchaba. No corrió, no gritó, no me exigió explicaciones. Simplemente se fue, caminando con los hombros rígidos, con una postura que reflejaba todo el peso de su decepción y su rabia contenida. El pánico se apoderó de mí. La sensación de pánico me hizo reaccionar. Corrí detrás de él, esquivando personas, sin importarme que la gente me mirara extrañada. Lo llamé por su nombre, pero él no se detuvo. Solo seguía adelante, con pasos cada vez más apresurados, con el cuerpo tenso como si estuviera conteniendo algo que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Mi mente iba a 1000 por hora. Pensé en lo que podía hacer, en lo que podía decirle para arreglar esto. Pero, ¿qué podía decirle? No había manera de justificar lo que acababa de ver. No era una sospecha, no era un malentendido. Me había descubierto en el acto, había visto la verdad de la peor manera posible. Cuando llegué a casa, la puerta estaba entreabierta. Entré con la respiración agitada y lo encontré en la sala, de pie, con la mirada perdida y los puños cerrados. La mesa tenía una botella de whisky abierta, algo que nunca antes había visto en él. Esteban no bebía de esa manera, no era alguien que se refugiara en el alcohol. Pero ahí estaba, con la mandíbula apretada, con el pecho subiendo y bajando con una respiración pesada. No me atrevía a acercarme. La sensación de estar en presencia de una tormenta a punto de estallar me mantenía en mi lugar, con la piel erizada por el miedo a lo que podría pasar. Me preparé para que me gritara, para que descargara toda su furia en palabras que desgarraran cada parte de mí. No dijo nada. Solo me miró, con una expresión que nunca antes había visto en él, y eso fue peor que cualquier grito, que cualquier insulto, que cualquier golpe contra la pared. Agarró las llaves del auto y salió de la casa sin mirarme, sin decirme una sola palabra. Fue en ese momento cuando entendí que algo peor estaba a punto de suceder. Las siguientes horas fueron un caos. Quedé en la sala, mirando la botella sobre la mesa, sintiendo el vacío en el pecho crecer cada vez más. No sabía a dónde había ido, no sabía qué haría, pero tenía un mal presentimiento. Había visto en sus ojos la desesperación de un hombre que había perdido todo, la mirada de alguien que ya no tenía nada que perder. Cuando mi teléfono sonó, un escalofrío recorrió mi espalda. Vi el número desconocido en la pantalla y supe, antes de contestar, que las cosas se habían salido completamente de control. La esposa de Esteban preguntó con una voz firme al otro lado de la línea. Tragué saliva antes de responder. Sí, ¿quién habla? Somos de la policía. Su esposo ha sido detenido tras un altercado violento. El aire abandonó mis pulmones. No podía ser real. No podía haber llegado tan lejos. Conté dónde estaba, qué había pasado, pero el oficial solo me dio la dirección y colgó. Salí de casa sin pensarlo 2 veces, con el miedo agarrándome la garganta. Manejar hasta la estación de policía se sintió como una eternidad. Mi mente iba y venía entre las posibilidades, entre las imágenes de Esteban en una pelea, de él perdiendo el control, de lo que había hecho para terminar en una celda. Cuando llegué, lo vi sentado en una de las bancas de la estación, con los nudillos hinchados, con la camisa arrugada, con el rostro marcado por una rabia contenida. No había esposas en sus manos, pero el hecho de que estuviera ahí me decía que la situación había sido grave. No supe qué hacer. Quise correr hacia él, pedirle perdón, decirle algo,
cualquier cosa que pudiera hacer que el dolor en sus ojos desapareciera. Pero no me atreví. El oficial me explicó lo sucedido. Esteban había ido a buscarlo. Lo había encontrado en un bar y notaron en enfrentarse. No fueron solo palabras, no fue solo una discusión. Hubo golpes, hubo empujones, hubo ira descontrolada. Y si no hubiera sido por la intervención de otras personas, si la policía no hubiera llegado a tiempo, todo habría terminado mucho peor. Pero, por suerte, no pasó a mayores. Todo por mi culpa, firmé los papeles necesarios, hablé con el oficial, hice lo que pude para agilizar el proceso y sacarlo de ahí, ya que el otro chico no había puesto una denuncia. Pero cuando finalmente estuvo libre, cuando estuvo de pie frente a mí, la distancia entre nosotros era más grande que nunca. Esteban intentó hablar, pero él me cortó con una sola mirada. No había nada que decir. No había nada que pudiera arreglarlo. Cuando llegamos a casa, la maleta ya estaba lista. Esteban no esperó. No me dio la oportunidad de pedirle perdón, de explicarle, de intentar solucionar lo que había destruido. Solo agarró sus cosas y salió por la puerta sin mirar atrás, y en ese momento, entendí que lo había perdido para siempre. El tiempo se convirtió en una tortura lenta y silenciosa. Los días pasaban sin que pudiera hacer nada para detener la marea de consecuencias que había desatado. Esteban no volvió a la casa. Su ausencia era un vacío que llenaba cada rincón, un peso insoportable que me recordaba, a cada segundo, que lo había destruido todo. Intenté llamarlo, intenté escribirle. No contestaba. Me bloqueó de todas partes. Me convertí en un fantasma, en un eco lejano de lo que alguna vez había sido. Pero la peor parte no era su silencio, sino la certeza de que no había vuelta atrás. El proceso del divorcio comenzó poco después. No hubo discusiones, no hubo rencores, no hubo enfrentamientos. Solo papeles, firmas y el frío vacío de un final inevitable. El día de la firma, lo vi por primera vez en semanas. Debía diferente. No era solo el cansancio en su rostro o la tensión en sus hombros. Era algo más profundo, algo que me hizo darme cuenta de que el hombre que tenía frente a mí ya no era el mismo que alguna vez me miró con amor. No me dirigió la palabra. Solo tomó la pluma, firmó los documentos y se levantó. Yo me quedé ahí, con las manos temblando, con la garganta cerrada por el llanto que no me atrevía a soltar. Su firma en el papel fue la confirmación final de que lo había perdido para siempre. Quise decir algo. Quise detenerlo. Pero sabía que no tenía derecho. Cuando se fue, sentí que el mundo se volvía un lugar aún más frío y vacío. No hubo despedidas. No hubo segundas oportunidades. Solo quedé yo, con mi arrepentimiento y con la certeza de que nunca encontraría el perdón.